Bruno Pacheco nos acompaña, es secretario general de Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo y por algunos meses nada más. ¿Cómo está, señor Pacheco? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Martín. En primer lugar, te agradezco por tu invitación y a través de ti un saludo a todo el pueblo de Perú, sobre todo a mis hermanos, los maestros y maestras que siguen haciendo esa gran labor de educar el futuro del país. Yo quería consultarle, y vamos a abordar varios temas, pero empezando con lo que fue su experiencia en la clandestinidad, usted estuvo 100 días buscado por la justicia y finalmente gestionó su propia entrega. Y claro, ahora es un asunto especialmente coyuntural porque tenemos no solo un Vladimir Cerrón, sino también un Nicanor Boluarte, prófugos de la misma. ¿Cómo fue que usted gestionó su entrega? Bueno, en primer lugar, amigo periodista, yo he sido una víctima, lamentablemente, del Ministerio Público. A mí una fiscal, que lo voy a decir, la doctora Carla Cesanarro, me dio una prisión preventiva simplemente por el hecho de que para ella yo tenía culpa en un caso que se llama Tarata y porque un colaborador de repente dijo por ahí que me había dado un dinero a través de mi persona para que otra persona, que la puedo mencionar, que la señora Karelin, de repente a través de ella se pueda lograr un tema sobre el puente, la construcción del puente Tarata. Sí, Tarata 2. Así es, pero lamentablemente ese colaborador, que también lo puede decir que el señor Sammy Villaverde, y luego a futuro, él mismo muestra un video donde él supuestamente le entrega dinero al señor ministro y aclara quién es la persona, ¿no? Ahora te voy a contar también que hace una semana se hizo una tutela de derecho ante el juez y por esa tutela he salido ya archivado mi tema. Pero o sea, de que inicialmente había estado en un tema de prisión inocentemente. Claro, pero decidió justamente para evitar esta preventiva fugar de la justicia. Bueno, fugar no, me puse a buen recaudo. Bueno, y te digo por eso porque lamentablemente la constitución política se sustrajo de la acción de la justicia. Me avala la constitución política. Ya, ¿y cuándo fue que usted decide me voy a entregar? No tiene sentido seguir prolongando esto. Pasó el tiempo. En primer lugar, yo me puse a buen recaudo porque tenía peligro mi vida. Por un lado tenía de repente la gente que no quería el gobierno y por otro lado tenía la misma gente del gobierno que lamentablemente querían atentar contra mi vida. No lo estaban protegiendo. Claro que no. Lo que todo el mundo en ese momento, si acaso no especulaba o daba por cierto, es que al gobierno no le convenía que usted fuera detenido y por tanto le iban a dar las facilidades que pudieran para que la justicia no lo hallara. A mí nadie me estuvo protegiendo. Yo estaba buen recaudo por mi persona, naturalmente. ¿Dónde estuvo? ¿Lo puede decir ahora? No, no lo puedo decir porque estoy todavía en unos sistemas de investigación, pero sí te puedo decir que tengo un recaudo de repente por mi persona natural y sin ninguna persona ajena, mucho menos del gobierno. ¿Y cuándo decide, estando a buen recaudo, como se consideraba, terminar con esa circunstancia y entregarse al EFICOP? Mira, lamentablemente, Martín, el debido proceso no es algo valorado acá en el país. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las prisiones preliminares y preventivas, porque no se respeta el debido proceso. Cuando me pongo yo pienso en entregarme, cuando me entero que por mi familia, que estaban siendo ya agredidos por temas de denuncias, acosos, y entonces veo que era el momento de que yo me entregue para ya dejar de causarle más daño de lo que habían pasado ya. Había un tema de salud también, recuerdo. Lo mencionó en algún momento. Además de ello, también tiene mucha razón. Tenía un tema de salud, que yo tengo una enfermedad que no lo voy a decir porque no quiero causar ningún tema anecdótico y nada por el estilo. Tenía una enfermedad que ya había avanzado y necesariamente necesitaba una atención médica. ¿En qué condiciones vivió esos 100 días? Bueno, las condiciones como eran muy precarias, había días que no se comían, tenía que estar escondido, como te voy a repetir. ¿Cómo salía a comprar comida, por ejemplo? No salía, inicialmente... ¿Le facilitaban? Tenía personas que me facilitaban justamente alimentos o me dejaban alimentos para un tiempo determinado y bueno, no hay la habilidad de estar en un lugar determinado, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo fue su entrega? ¿Usted se pone en contacto con ellos directamente a través de alguien para facilitar el ponerse a disposición de FICOP y de la policía? No, como te comenté hace un momento, FICOP se puso en contacto con unos familiares. Ah, fue de esa manera. Claro, y entonces ellos me comunicaron porque llegaron a mí, porque no es que yo estaba en contacto con ellos, llegaron a mí para manifestarme lo que estaban pasando ellos, y es que yo decidí ya contactarme con ellos en un momento determinado y ponerme a derecho, porque además de ello, Martín, ya era necesario decir las verdades, ya era necesario colaborar. Yo cuando me he puesto de repente, como dice, a buen recaudo, yo primero estaba colaborando con la justicia. Lamentablemente, una mala decisión de una fiscal hace que me ponga a buen recaudo.
Porque lamentablemente, como te voy a repetir, por la falta de debido proceso, lo que hace ella es pedirme cárcel. Es decir, usted tenía la intención de ser colaborador eficaz, en otras palabras. Yo tenía la intención, como todo ciudadano, de colaborar con el Ministerio Público, Bueno, no pero el colaborador estatus legal eficaz. hubiera sido colaborador eficaz. Para ser colaborador eficaz, Martín, tendría que yo decirte que soy corrupto en las cosas que yo creo. Tendría que haber admitido un delito. Así es, y lamentablemente no es así. Que el Ministerio Público tenga sus hipótesis, que el Ministerio Público fabrique sus tesis, o sus muñecos, como le llaman, y que quieran que una persona pueda de repente corroborar sus hechos para poder de repente tumbarse en ese momento un gobierno como era el presidente Castillo, que era un profesor que no lo aceptaba a nadie, o de repente para poder después de ello maniatar o tratar de hacer daño a honras de personas como ministros, congresistas, yo no lo iba a permitir, sinceramente. Es por eso que hasta ahora no estoy de acuerdo con estos temas. Y a propósito de su relación con Fiscalía y con la misma policía, con quien usted terminó desarrollando esta entrega, ¿qué fue lo que negociaron o le propusieron para facilitar su entrega? Bueno, la pregunta es muy buena. Cuando yo ingreso justamente al tema de estar en contacto con el equipo especial, Sí. de la coordinadora era la doctora Marita Barreto. Y era DIVIAC también en aquel momento, ¿no? ¿Perdón? También estaba la DIVIAC en aquel momento. Era Sí, la FICOP y DIVIAC estaba a DIVIAC. cargo porque se había formado ese equipo del FICOP, que era justamente el equipo contra la corrupción de funcionarios, Sí, ¿no? pero esa es Fiscalía y la DIVIAC que era Así la es, policía. La DIVIAC era la policía. Y el tema se hizo directamente con la Fiscalía, ¿no? Me dijeron en primer lugar que me daba la protección necesaria, porque como te voy a repetir, yo tenía el peligro de parte del gobierno y de parte de la gente que no quería el gobierno. Por lo tanto, mi entrega iba a ser bastante protegida, iba a ser en casa de seguridad, me iba a garantizar mi vida y sobre todo el que debido a mis declaraciones de repente, ellos querían saber la verdad, pues yo les iba a dar la verdad, pero no sé si era la verdad que ellos esperaban. Y llegamos a esos temas, pero a futuro, supuestamente, de acuerdo a que yo decía la verdad y aclarar las cosas sobre mi persona, de repente iba a salir de las carpetas que de una u otra manera se fueron creando en el proceso y también se fueron terminando, pues, ¿no? Eso fue lo que le prometieron, seguridad y que lo iban a escuchar. Así es. Pero finalmente usted considera que más bien quería manipular su testimonio. Así es. Es lo que me está diciendo. Así es. Para inculpar a otras personas. Sí, por ejemplo, ahí tengo un caso que yo ahorita tengo cerca de 12 carpetas. Sí. Y hace un mes me han puesto 2 carpetas más, porque salió la declaración. ¿Por qué casos? Tengo el caso Sunat, el caso Tarate, el caso Perú, el caso Anguilla, Los 20.000 en su baño, no se olvide. Ah, mira, Los $20.000 en el baño. miren, y ese es un tema muy importante que te quiero de repente aclarar y que lo aclaré en otros lugares y te lo voy a contar. En primer lugar, cuando yo era secretario general, Martín, me llega un fiscal, el señor Marco Guamán, que no me voy a olvidar, y me viene con una diligencia. La diligencia... Sí, no fue un allanamiento, ¿no? No fue un allanamiento, Sí. fue una exhibición de documentos. Es por eso que yo lo recibí, para demostrarle la transparencia que había. Y cuando el señor Marco ingresa, el fiscal ingresa a mi despacho y me dice cuántos ambientes tiene la Secretaría General, le explico los 3 ambientes que tiene, ¿no? Secretaría propiamente dicha, la casa de debates y también el baño donde se encontraba el closet, ¿no? Sí. Y le digo incluso que ahí estaban mis cosas personales. Y me dice, sí, pues tu cosa personal, claro, porque con el presidente que es muy activo, hay momentos que tenemos que salir de viaje a Y ahí diferentes tenía la lugares. plata. Y le dije que también tenía dinero. ¿Pero qué hacía con $20.000 en efectivo en una gaveta? Marco, en ese tiempo yo estaba con Martín. el tema... Martín, perdón, discúlpame. En ese tiempo, yo le decía al fiscal Marco, disculpe, le comentaba de que en ese tiempo yo estaba ya con la denuncia de ascensos. Sí. Tenía la denuncia de SUNAT. Sí. Por tal razón, lo que tenía que hacer era buscar mi defensa. Y justamente lo que yo tenía era dinero para comenzar a contratar a mis abogados, porque acuérdate que mi tema era un tema mediático. Pero una transferencia No bancaria. había un abogado que quería sinceramente poner el pecho y decir, te voy a defender. Pero es muy raro tener $20.000 en una gaveta. Pudo haberlo transferido bancariamente, digamos. ¿Por qué no hacerlo de una manera más práctica, antes que cargar un monto de dinero así? Yo no tenía el dinero en primer lugar. El dinero fue facilitado por un familiar mío que yo le pedí porque yo ya había buscado unos abogados y que tenía más o menos un monto de cuánto iba a gastar y me lo facilitaron. Y lo tenía guardado para poder gastarlo en la medida proporcional como lo iba a comenzar a realizar. Así, y te voy a decir una cosa también. A veces decimos, ¿cómo es posible que una persona tenga un dinero? Si nosotros vemos la realidad, Martín, yo soy profesor. Nombrado en el año 98, por bastante, Sí. tengo cerca de 28 años. Si nos vemos la realidad, la gente del Perú realmente junta su dinero y guarda su dinero en sus hogares antes que guardar en los bancos, por muchas razones. Así como hay otros casos también de los que podemos hablar en un instante más, pero yo no quería dejar el hilo de la policía y su actuación y FICOP también y su actuación. ¿Usted considera que si no se hubiera entregado, no lo hubieran agarrado?
La verdad que yo creo que no. ¿Por La qué verdad no? que yo creo que no. Porque yo escuchaba las informaciones que veía en los medios periodísticos y me parecía gracioso que a mí me hallaban por Lurí, me hallaban por Chorrillos, me hallaban por Bolivia, por todos los lugares. Y yo estaba en Lima toda la vida, nunca había salido de Lima. Estaba en un buen lugar, simplemente a buen recaudo, con personas de repente que me han dado una cierta protección y que estaba O tranquilo. sea, ¿cree que la policía está buscando por otros lados? Sí, estaba por todos lados, menos por el lugar que es menos indicado. ¿Y porque no tenían el interés, cree, de encontrarlo o porque no tenían los recursos, la capacidad de investigación, el apoyo? ¿Por qué cree que no lo hallaban? Bueno, lamentablemente no lo puedo decir porque eso le tocaría a la policía. No soy quien para decir cuáles son sus defectos, sus cualidades que tienen. Simple y llanamente yo creo que ellos se proyectaban demasiado, porque ellos pensaban que tenían de repente ese gran apoyo y se proyectaban de repente a dar seguimiento a personas de repente que de una otra manera pensaban que me estaban apoyando y creo que, porque yo escuchaba muchas cosas y creo que realmente sus teorías estaban mal encaminadas. Se lo pregunto porque, claro, tenemos hoy a un Vladimir Cerrón, a quien usted llegó a conocer, más de 400 días prófugo. Entonces, lo que usted me plantea más bien a uno lo hace pensar si es que está tan protegido Cerrón o Nicanor Boluarte o simplemente la policía no los puede hallar porque no tiene la capacidad para hacerlo o la pericia. Eso es lo que plantea usted. Bueno, creo que comparar mi tema con el tema de los señores es diferente. El contexto fue diferente, los gobiernos fueron diferentes, la aceptación de la población frente a los gobiernos fueron diferentes. Hoy vemos con todo respeto, a una prensa que apoya al gobierno porque con todo respeto le dan lo que corresponde en los medios del tema del Estado. Tendrá que decir qué prensa, ¿no? Claro, por eso te decir qué digo. prensa. Y sinceramente a nosotros sinceramente no nos tenían igual. Así es que yo creo que hoy la policía de ahora está un poquito más alineada de repente con el gobierno y si realmente no lo tienen al señor, creo que hay muchas cosas que el gobierno ahora tiene muchas cosas que realizar y aclarar, ¿no? Por ejemplo, Juan Silva. Nunca lo encontraron. ¿Tiene idea, tenía relación con Juan Silva? ¿Usted lo conocía cercanamente? ¿Cree que no hay nunca interés en encontrarlo? No, mira, yo sinceramente a todos los que han sido dentro del gobierno, te recuerdo en primer lugar, tú lo has dicho bien claro, he estado 3 meses nada más en el gobierno. Y a todos los que he conocido como ministros y funcionarios en algún momento determinado, solo eran a través de las presentaciones que tenían con el presidente, en las reuniones, en las agendas y nada más. El señor Juan Silva pues se puso a buen recaudo y creo que salió del país, es lo que estoy enterado, y es válido también su tema determinado por este tema de las prisiones preventivas, pues, ¿no? Yo creo que ahí también, Martín, sería bueno ya, estos temas de las prisiones preliminares ya han pasado en otros países, que muchas veces decimos en países adelantados. No, la preliminaria no existe en la práctica, solamente en caso de flagrancia. La preventiva sí. La preventiva. La preliminaria. Pero igual las preventivas también, no. porque estamos vulnerando el derecho, el debido proceso, y eso está mal también. Justifica, por ejemplo, cuando el abogado Nicanor Boluarte señala a él, considera que esta es una injusticia, hasta que no se resuelva la apelación, yo le recomiendo que se mantenga en la clandestinidad. Sí, sí lo justifico. Sí lo justifico, porque la persona tiene derecho, por la presunción de la inocencia, a defenderse. Y qué mejor que hacerlo en libertad. Tú sabes que cuando una persona se encuentra, y te digo así realmente, mirándote a los ojos y mirando a los ojos de todo el Perú, cuando uno sinceramente está en estos lugares, no solamente dañas a la persona, dañas a una familia que está atrás tuya. Y eso está mal, porque nadie tiene el derecho de poderte a ti de repente una etiqueta de corrupto mientras que no te lo demuestren. Y creo que muchas veces, no solamente políticos, sino también en algún momento también gente de la televisión, periodistas, gente de la farándula, han pasado estos momentos y han tenido que estar en estos lugares para poder decir que no es justo lo que le está pasando. Usted ha ido, y lo he escuchado en otras entrevistas, negando que haya recibido nunca dinero, pero hay algunos testimonios como en el mismo Fermín Silva, que señaló que sí se le entregó entre 45.000 y 50.000 soles para facilitar el nombramiento de Hugo Chávez en Petroperú, y que usted fue un poco el que dio parte de ese dinero que recibió a Pedro Castillo. Eso fue lo que sucedió. Ese es el testimonio de Silva. Bueno, yo sinceramente no he escuchado el testimonio de Silva. No, además lo publicó El Comercio ya hace tiempo. Sí, no es nuevo. No lo he escuchado. Eso está en un medio de una de mis carpetas. No tengo acceso a poder decirlo sinceramente, pero te voy a decir sinceramente de que yo no he sido testigo que se le haya pagado un dinero ni a mi persona ni al presidente para poder lograr una designación, un ascenso o un medio corruptivo en el tiempo que yo he estado. Y ahí me recuerdo de repente de que cuando yo llegué a la fiscalía, a la EFICOP, la primera pregunta de la fiscal Marita Barreto que me hace fue, dime tú, ¿dónde podemos encontrar los 15 millones de Pedro Castillo que lo tiene escondido, no? Y yo le digo, doctora, ¿para esto me ha traído?
A mí dígame que yo declare cosas de verdad, no me venga a decirme que diga cosas que usted me está preguntando y lo tiene bien mapeado, ¿no? ¿Usted cree, aunque señala que también temía que lo persiguieran desde el gobierno para silenciarlo, ¿usted cree que Pedro Castillo era corrupto o no? Yo creo que puede decir eso, va a hacer las investigaciones luego de que realicen justamente los procesos que tiene el presidente. Usted no vio nada, me dice. En los 3 meses que yo he estado, yo no he visto ni un tema de corrupción del presidente. Y en cuanto a su actual proceso por el golpe de Estado, ¿usted cree que está justamente preso? Yo creo que es injusto. Más aún te voy a decir una cosa, Martín. ¿Cómo podemos nosotros permitir que una persona que es presidente de la República pueda ser arrestado por un arresto ciudadano? Nosotros mismos estamos dañando la investidura del presidente de la República. Todos vimos el golpe de Estado en televisión. ¿Pero Sí. cuál golpe de Estado? Bueno, ¿Cuál golpe de Estado? Si Golpe quiere de entrar a Estado ese de repente debate... del gobierno anterior. Eso ha sido una presunción de un golpe de Estado. ¿Dónde tú haces un golpe de Estado cuando no coordinas tú con las fuerzas militares, donde no hay nadie? Yo para que yo te pueda creer que me hagas un golpe de Estado... Ya si todo el país lo ha visto y usted está viendo otra cosa, ya ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Bueno, para mí es una presunción y yo te puedo decir incluso que el presidente Castillo es el primer preso político que hay acá en el país. Muy bien, bueno, habla bien de usted que se mantenga leal a él. Ya será cuestión de que evalúe el Poder Judicial si es que en el caso de Castillo, que va a iniciar, yo creo que ha demorado mucho, ya el juicio a propósito de este caso, era culpable o no, está ahora con prisión preventiva también. Y en su caso, si usted es inocente, como señala, y no estuvo involucrado en pases de dinero para obtener beneficios irregulares del poder. Solo para cerrar, y cierro con el tema un poco actual, ¿no? De Nicanor Volarte. En su experiencia, ¿cree que lo van a capturar o no? Yo creo que los señores se van a entregar a la justicia. Y desde acá también podría decir de repente que evalúen en qué momento determinado se entregan a la justicia con sus testimonios que ellos puedan dar, con unos buenos abogados determinantes y que realmente tiene que dar la cara. Porque ya es el momento también de decir un alto a estas especulaciones que se dan. No estoy a favor del gobierno por las muchas cosas, razones que se pueden dar actualmente, pero sí te puedo decir que ya es hora que el Perú, sinceramente, tenga todas sus autoridades que coloquen al país sobre los hombros y que puedan mirar a un futuro determinante. ¿Recuerda a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno? La oficina del vicepresidente está en el mismo palacio, ¿no? Un poco más al fondo. Sí, ¿La recuerda bien? Sí, la recuerdo, Dina. ¿Qué impresión tuvo de ella en aquellos 3 meses que compartieron Palacio? Bueno, por ahí también te voy a aclarar que no compartimos palacio porque la señora Dina Boluarte era ministra. Y como era ministra, su oficina la tiene en el ministerio. Sí, pero siempre tienen una oficina en Palacio de Gobierno. Pero yo la he visitado, conozco la oficina del vicepresidente. Claro, sí. Como había el tema del... Podía ir libremente. Claro, pero ella no paraba mucho tiempo en Palacio. Y otra cosa es que decidiera no ir seguido. Claro, o sea, no tiene mucho tiempo, pero sí la recuerdo. Era una persona muy, muy dedicada al tema de su ministerio pero muy pocas veces, te voy a repetir, semanalmente los ministros ingresaban 2 veces a la semana a la entrevista con el presidente. Bruno Pacheco nos ha acompañado, muchas gracias por habernos dado estos minutos.